Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas. Por primera vez en la historia, 90,000 personas encarceladas que no han recibido sentencia pudieron votar en las elecciones presidenciales. A lo largo de un mes, Florencia González Guerra visitó Santa Marta, Acatitla, uno de los penales femeniles de la Ciudad de México, donde la Asociación Civil Sea Justicia realizó un ejercicio con las mujeres privadas de libertad. No sorprende que encontró poca confianza y mucho enojo. ¿Por qué querrían votar y elegir candidatos que en sus campañas proponen aumentar las penas? ¿A alguien se le ocurrió que para sacar una credencial de elector se necesitan documentos que ellas no tienen en su celda? A pesar de todo, cuenta Florencia, lo hicieron, participaron. A ver si esta vez alguien por fin las escucha. La primera vez creo que están pidiendo el voto de las medidas cautelares, porque creo que las sentenciadas no, pero nosotras sí. Entonces dije, bueno, si estamos aquí y nos toca el momento de votar, pues votamos, ¿por qué no? Estoy en la cárcel de Santa Marta, Acatitla, un reclusorio femenil de Ciudad de México, a punto de ser testigo de primera mano de un hecho único en su tipo. La que habla es una mujer privada de la libertad vestida de beige, el color de las mujeres que viven en prisión sin sentencia. Ningún juez ha dicho que ella sea culpable del delito que le imputan, y hasta hoy, ninguna de las mujeres privadas de la libertad habían podido votar en una elección presidencial. Aunque muchas mujeres en la cárcel no han accedido a la justicia, hay algunas dispuestas a seguir confiando en la democracia y el Estado. Espérenme, ahorita les marco a los de penitenciario. Tenemos que logremos salir de acá. Acabamos de llegar a Santa Marta, es 1 de marzo. Las mujeres privadas de la libertad se ponen de acuerdo sobre sus preocupaciones. El objetivo es presentar una agenda a los partidos políticos de la Ciudad de México en estas elecciones. En el reclusorio Oriente harán lo mismo las mujeres trans y la población gay. Hasta 90,000 personas privadas de la libertad sin sentencia podrán votar por primera vez en la historia de México en una elección presidencial. Pero no solo quieren votar, sino también ser escuchadas antes de la jornada electoral. En México hay más de 228,000 personas en prisión. 5% son mujeres según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria. El día de mi visita a Santa Marta faltan 2 meses para la elección. Aquí, el Instituto Nacional Electoral la llevará a cabo de forma anticipada del 6 al 20 de mayo. Esto después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyera que las personas privadas de la libertad sin sentencia, o sea, 4 de cada 6, tienen el derecho a votar, pues están amparadas por la presunción de inocencia. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que una persona en prisión preventiva oficiosa no puede pasar más de 2 años sin una sentencia, la realidad es muy distante. Pues ya tengo 18 años aquí. Yo llevo aquí 2 años, 4 meses y a mí no me dicen, ¿sabes qué? Si eres culpable o no. Solamente estoy aquí por un dicho. Lo que pasa es que yo también estoy de beige, pero yo llevo 9 años privada de mi libertad porque soy del viejo proceso. Esta votación será posible porque 2 presos políticos en Chiapas exigieron su derecho al voto en 2019. Para las elecciones de 2021, el tribunal ordenó al INE implementar una primera etapa de prueba en la que se estableció el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el derecho a votar de las personas que se encuentran en reclusión, como preparativos para este 2024.
Pero, ¿de qué serviría una elección en prisión si nadie recoge los testimonios o preocupaciones de este sector? ¿No sería solo una simulación? ¿Alcanzan a escuchar? Venimos de una organización que se llama SEA Justicia Social. Trabajamos temas de derechos humanos y acceso a la justicia. Nosotros no somos una organización que dé acompañamiento jurídico, abordamos otras temáticas. Quisiera tener como más tiempo para poderles contar algunas de las cosas que hacemos, pero hoy venimos específicamente por un tema que es el tema de voto de personas sin sentencia. SEA Justicia, una organización que se dedica a evaluar proyectos y políticas públicas de reinserción social, está yendo a los reclusorios porque identificó una situación. La democracia está incompleta si no escuchamos a las personas que siguen en prisión por una situación de falta de acceso a la justicia. Porque en México nadie es culpable hasta que se le pruebe. Y si un juez no ha dicho que esas personas lo sean, podrían enfrentar su proceso judicial en libertad. La idea es que SEA Justicia utilice su capacidad organizativa para sentar a la mesa a las reclusas, a las personas privadas de la libertad y las autoridades de los centros penitenciarios de la Ciudad de México. Pero también buscan hacer un debate dentro de un reclusorio. Lo que iniciamos hoy nosotras desde SEA es un ejercicio que es independiente de lo que está haciendo el INE, ¿no? Lo que nosotras buscamos es visibilizar las necesidades y las demandas que tienen ahí dentro, y decidimos en esta ocasión, pues porque es un proyecto chiquito, hacerlo con mujeres que además, pues como sabemos, las condiciones de las mujeres siempre son distintas, pero para peor con las mujeres que con los hombres. Estoy con Valentina Lloret, coordinadora del área de políticas públicas y una de las fundadoras de SEA Justicia. Valentina y sus compañeras están yendo a prisión a hablar de los derechos políticos y sociales. Y eso en un contexto donde los candidatos, gobernantes y legisladores del país proponen penas más altas, parece una contradicción. Y de entrada podría ser bastante conflictivo. En el Senado de la República se cocina una ley que busca endurecer las penas para quienes cometen delitos sexuales en contra de menores. Por eso he anunciado que vamos a construir una cárcel especial para los peores criminales. O como cuando el actual gobierno federal impulsó una iniciativa para endurecer las penas por el delito de extorsión y que con ello amerite prisión preventiva oficiosa. Estas mujeres, después de años y años, pues, o sea, de alguna forma mucha segregación social y todo lo que pues, puede conllevar, pues se sienten también como que no tienen realmente participación política, ¿no? Pues ni les interesa muchas veces, Florencia, es algo que nosotras hemos identificado, son procesos que nosotras les pusimos de ciudadanización, ¿no? Donde hay una desconfianza infinita en autoridades e instituciones. Santa Marta es una prisión que buscaba la readaptación social de las mujeres mediante la enseñanza de oficios. Fue inaugurada en 1957 y después reconstruida y reinaugurada en 2004 por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador. Hoy es la prisión a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México más conflictiva, según las mismas autoridades. El lugar donde han estado la líder de los maestros, Elvester Gordillo, la ex jefa de gobierno, Rosario Robles, Sara Aldrete, la narcosatánica, y Juana Barraza, la mataviejitas. Pero estas mujeres no representan a la mayoría que están en prisión, pues la mitad es menor a 35 años y cada vez es mayor el número de mujeres menores de 20 años. Buenas tardes, buenos días. Buenas tardes.
Pues ahí está. Una mujer alta y delgada con tatuajes en el cuello, labial rojo oscuro, el uniforme azul de la Secretaría de Seguridad y botas estilo militar, llega por nosotros. En camino al primer dormitorio, donde hay unas 200 reclusas, nos cruzamos con internas vestidas de azul y otras de beige. Las primeras sentenciadas, las otras en prisión preventiva oficiosa o justificada, pero sin sentencia. Acaban de bajar las mujeres del dormitorio. Sí. ¿Por quién voy a votar? Bueno, no sé quiénes son los candidatos. Pues sí, hay que votar, votamos, pero siempre y cuando hay que saber por quiénes, ¿verdad? Eso. ¿Quiénes son los candidatos? Ajá. Y ya de acuerdo ahí, pues ya decidí, bueno, yo decido por quién voto. Claro, sí. Claro. Pero sin información, pues no, es una de la preocupación que usted tiene. Sí, porque no sabemos. Okay, y como no tenemos tele, bueno, unas sí y otras no, y nosotros no. Ajá. 2 meses antes de la elección anticipada, las internas todavía no saben qué necesitan para votar ni quiénes son los candidatos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el INE firmaron un convenio de colaboración para la implementación del voto de las personas en prisión preventiva durante el proceso electoral. Gracias. Bueno, muy rápido para que no nos aburramos, ¿vale? Nosotras como premisa fundamental tenemos que nosotras no vamos a hablar a nombre de ninguna de ustedes. Ustedes tienen su propia voz, sus propias preocupaciones y en ese sentido venimos a invitarlas a participar en una actividad. La actividad consiste en hacer un documento con las preocupaciones que las reclusas tienen, pues como parte del ejercicio del voto en prisión, habrá un debate de representantes de los partidos políticos en el reclusorio varonil de Santa Marta, Acatitla, el cual será retransmitido en todas las prisiones de la Ciudad de México. ¿A alguien le interesaría participar en este taller y en la construcción de este documento? En un inicio el salón estaba lleno, algunas paradas, otras sentadas, pero después de esta intervención de Valentina, la mayoría de mujeres se fueron y se quedaron unas 25 personas. Sigo a las que se levantaron de la sala para preguntarles por qué no se quedan. Teníamos que registrarnos para votar. ¿A usted no le interesó? ¿Qué cree que con las actividades que tenemos, pues no me di cuenta cuánto fueron los registros para la votación? Ajá. Es que tenemos miedo de que por nuestras huellas salgan nuestros otros procesos que tenemos. No, nada. A mí me trajeron una hoja donde yo fui candidata para lo de las votaciones, pero yo no tengo quien me traiga mis papeles. Ajá. Acta de nacimiento, todo eso, no tengo quien me las traiga en la calle. Te están pidiendo acta de nacimiento, tu CUR, comprobante de domicilio, como si tu credencial de elector fueras a sacar. ¿Quién te la va a traer? No, pues no, estar viniendo. Ajá. Okay. Por ejemplo, a mí no me vienen a la visita, no nada de eso, sino que nada más me depositan dinero. Ahora sí que pura llamada es lo que tenemos, pero yo ni la llamada tengo, yo no tengo ahora sí que quien pues sepa de mi estancia aquí. Así es. El INE solicitó el empadronamiento de las personas privadas de la libertad. Para lograrlo, tienen que registrarse a través de un trámite que el centro penitenciario les ayuda a facilitar. El INE no consideró que muchas de ellas ni siquiera tienen un acta de nacimiento. Con el decreto del Tribunal Electoral, cabía la posibilidad de que 90,000 personas votaran para los 19,000 cargos de elección popular. Sin embargo, solo en la Ciudad de México, Hidalgo y Chiapas se podrán realizar elecciones para alcaldes, presidentes municipales, gubernaturas y legisladores, ya que son las únicas entidades que acataron la resolución de reformar su código electoral. El resto de las personas privadas de la libertad solo podrán votar para la presidencia. ¿Alguna vez voté? Sí, no. Nunca votaré, siempre voté. Yo también. ¿Por qué? Porque es obligatorio, ¿no? Sí, son como la regla de la escuela. Pero es importante para el lugar donde vives, de quién va a regir tu lugar. Es obligatorio y importante, ¿no? Importante, exacto. De las que se quedaron hay un grupo en particular que me llamó la atención. Son las que echan el desmadre.
Alguna del grupo no tiene reparo en decir que ella sí es culpable, pero que lamenta que haya muchas en otra situación por no tener dinero para pagar un abogado. Es el grupo de la Mami, de María Elena Sánchez Palma. ¿Te sientes difícil por algún partido político? No. Xochitl. No, ¿verdad? De todas maneras, ¿cómo nos vamos a sentir representados por un partido político si todos los que quieren echarnos es más años? Yo digo, yo lo lamento por las que son inocentes, ¿verdad? Como sea. La llaman la Mami porque protege a las internas de la celda 104. Esta es la primera de 3 visitas donde estoy con SEA Justicia en Santa Marta, Acatitla y en el Reclusorio Oriente. La idea es que en la primera visita se registren, en la segunda se haga un documento con las preocupaciones para que en la tercera se vote a favor o en contra del documento y se pueda decidir quién será la representante de las mujeres privadas de la libertad frente a los partidos políticos. Ahora nos dirigimos al dormitorio B, donde también trabajarán en el documento y seleccionarán a una representante para hablar con los partidos políticos. Recuerden que en el dormitorio A también hicimos una agenda, ya se eligió a una de las chicas del dormitorio A y ahora elegiremos a una de ustedes. Entonces, tenemos derecho a la salud, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la identidad, derecho al cuidado, derecho al trabajo, a la sexualidad, al acceso a la justicia y pues en reinserción social postpenal ustedes mencionaron únicamente el derecho al empleo, ¿vale? Cuando yo entro aquí, mis derechos de madre se suspenden, mis derechos laborales también se suspenden, mi derecho al matrimonio también se suspende. Hay compañeras aquí que les han negado el cambio de medida cautelar, teniendo 3 hijos menores de edad afuera, siendo madres y no acusadas del delito directamente, sino las traen porque llegan al domicilio, no encuentran al marido, que es al que están buscando, y como no lo encuentran a él, los traen a ellas, y como vienen por tentativa de homicidio, por secuestro y situaciones así, cuando las abogadas piden el cambio de medida cautelar por los motivos de que son madres, mantienen a sus hijos, el marido no lo encuentran y lo que sea, y entonces el juez dice que esos son sentimentalismos, que eso no tiene nada que ver con un proceso. Entonces, ¿de qué manera nosotros como mujeres podemos hacer valer esos derechos como madre? De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, 86% de las mujeres privadas de la libertad en México son madres y 51% de ellas son menores de 35 años. Eso quiere decir que sus hijos estarían en una edad preescolar o entrando a la adolescencia. Podrían ser las únicas responsables de la manutención. ¿Qué pasará con esa familia? ¿En qué momento la pobreza y la violencia dejarán de ser la pareja que acompaña a estas mujeres? Quiero hacer un comentario. Yo les digo que ya voy a cumplir 9 años. Me están violentando totalmente mi presunción de inocencia, porque justamente a los 7 años y medio pedí el cambio de medida cautelar. Esa es la voz de Elizabeth González Torres. Yo presenté a todos mis testigos que fueron vecinos de casa, vecinos de calles, o sea, para que le hiciera saber al juez que el domicilio donde iba a estar sí existe. Llevé toda la documentación de mis 3 hijos de las escuelas y ahora ya voy a cumplir 9 años y la pedí por el exceso de prisión preventiva que ya llevo. Según el informe diagnóstico sobre las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad, hoy se les otorgan penas tan elevadas a las mujeres como a sus parejas, independientemente del nivel de participación. Incluso, algunas mujeres dicen que ingresaron como coacusadas de un delito que cometió su esposo o pareja, luego él salió y ellas se quedaron adentro. La mayoría dijeron haber sido obligadas a transportar drogas bajo amenaza. Bueno, entonces, si no hay más observaciones, ahora viene la parte democrática de nuestro taller. La más democrática, y es que nos pongamos de acuerdo quién de ustedes quiere presentar estos puntos el martes. Su participación es bien importante
¿Alguien se quiere autoproponer? Las prótesis dentales de la mami se asoman cuando sonríe después de ser seleccionada. Es una mujer chaparrita y robusta, con pecas amontonadas en su rostro y un peinado que consiste de una cola de caballo relamida y un fleco redondo a la altura de sus cejas. Vamos ahora sí a ver si nos hacen caso. Es importante que nos tachen. Aunque no venimos a decir cosas que no, porque no nos corresponde, porque estamos presas. Pero pues a ver si nos toman un poquito. ¿Y quién me faltó? ¿A quién enviamos? Pues yo propondría a Liz. Alice tiene conocimiento de los dos procesos, tanto el actual como el Aquí hubo democracia y no payasadas. Tienes 5 minutos, hay que compartir el tiempo con la chica del otro dormitorio. Entonces que te centres, acuérdate, 5 minutitos. Tienes un agendón, entonces, ¿qué es lo que tú quieres presentar? Yo no te lo voy a decir porque esta no es mi voz, es la de ustedes. Igual me puedo juntar con todas ellas y hacer lo que ustedes organícense de cómo Liz va a presentar esto. Elizabeth es una mujer joven, tiene, calculo, unos 35 años. La Comisión de Derechos Humanos emitió una recomendación por su causa, ya que cuando fue detenida la torturaron junto a su hermana. Es una oportunidad muy grande para que todas las mujeres de Santa Marta seamos escuchadas, aunque sea por una o dos voces, pero somos la voz de todas las mujeres, siendo empáticas todas con todas. En los hombros de María Elena Palma Sánchez y de Elizabeth González Torres recae la responsabilidad de hablar por las mujeres de Santa Marta antes de las elecciones anticipadas en prisión. Salimos del dormitorio y en uno de los patios vemos a un grupo de mujeres que por mucho supera en cantidad la actividad de Sea Justicia. ¿Que hay una clase de Zumba? Ajá. Religión. Cristianismo. Pero sí, son como 80 internas, ¿no? Y nosotros en nuestra actividad de 5 internas. De las 90,000 personas que podrían empadronar, solo 33% podrán votar. Esto a pesar de que el presidente haya dicho en conferencia que 100% de las mujeres en prisión preventiva fueron notificadas e invitadas para participar en el proceso electoral. Sea Justicia concluye que en el proceso, uno de los graves problemas fueron los requerimientos de empadronamiento. Es una consejera electoral que se llama Carla Humphrey. Lo que se le ocurrió fue decir, empadronémoslos, aunque no les demos su credencial. Pero para empadronarte, pues es como que vayas al módulo y te piden tu comprobante de domicilio, tu otra identificación, no sé qué. Y entonces lo que ella esperaba era que los familiares les llevaran los papeles. Y entonces el empadronamiento le iba a salir genial. El problema con eso es que las mujeres en prisión apenas tienen visitas. Algunas nunca han tenido un papel que las identifique. Los familiares de muchas de ellas viven lejos y no pueden traerlos. O si tuvieran una credencial, tienen más años en la cárcel que la vigencia del INE, que es de 10 años. E incluso, si tuvieran la facilidad de que un familiar les acerque documentos, pasó que... aquí una chica me dijo, nos sancionaron, nos llevaron al comité de sanción porque nuestro familiar traía papeles que no podemos tener aquí adentro. Una confusión terrible a nivel de autoridades, que se refleja en lo que vimos hoy. No sabemos por qué la mami o las mujeres de su grupo llegaron al reclusorio de Santa Marta. Ángela Guerrero, directora de Sea Justicia, me cuenta que de todas las cárceles que regularmente visita, Santa Marta le parece la más dura, no por conflictiva como quieren hacer creer las autoridades, sino por la injusticia. La realidad es que cuando entras al oriente o a los otros penales, pues sí hay una proporción importante de gente que está ahí porque tiene que cumplir una sanción, ¿no? Pero en el caso de las mujeres a mí me parte mucho más porque hay un nivel mucho más alto de injusticia.
Son ellas. Pero no entiendo, o sea... Lleven su pena fuera. Pero, ¿cometieron un delito o no cometieron un delito? La gran mayoría de los casos sí, pero no fueron juzgadas con perspectiva de género, no fueron juzgadas a partir de la situación que puede vivir cada una de ellas, ¿no? Y son juzgadas con penas mucho más severas que en el caso de los hombres. Y tardan mucho más tiempo en ser juzgadas que los hombres. Entonces es un espacio de abandono bestial. Lo más sencillo es decir, es que claro, ella es una ladrona, ella cometió un delito, las historias que hay detrás de cada una son historias de esas, en su gran mayoría de pobreza. Y hay otro porcentaje, pues, que sí puede llegar a representar por el tipo de delitos que cometieron, que son delitos mucho más violentos, ¿no? Que están documentados, pues sí pueden tener riesgo. ¿Y qué? Oye, pero por ejemplo luego dicen de que igual peca el que agarra la pata que como el que mata la vaca. ¿Qué respondes, no? Como frente a eso, o sea, yo sé que a lo mejor es un planteamiento muy simple, pero pues, o sea... No es simple, pues es que la gran mayoría de la población es lo que piensa. O sea, es que es igual, o sea, de todas maneras cometió un delito y de todas maneras tiene que ser sancionado. Yo no estoy negando que tenga que ser sancionado, yo lo que estoy diciendo es que la sanción no puede ser la privación de la libertad. El día de presentar el documento llegó, pero sin los candidatos. Solo asistieron unas representantes de partidos políticos. En la sala está Lucía Arteaga, directora ejecutiva de Control y Seguimiento de las Personas Privadas de la Libertad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Representantes de partido como Ernestina Godoy, de Morena, Silvana Carranza, de Movimiento Ciudadano, Patricia Báez, del PAN, y Cristina Ruiz, del PRI. También está la Mami, o sea, María Elena Palma, Elizabeth González, Valentina García, mujer trans que también participó en este ejercicio, pero desde el reclusorio Oriente, junto a su compañero Jorge Ochoa, representante de la población gay en el mismo reclusorio. Buenos días a todas, todos y todes. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la Agenda Política de Mujeres en Contacto con el Sistema de Justicia Penal que realiza esta Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Las convocamos a ustedes, mujeres, de todos los partidos, de todas las fuerzas políticas, porque sin las mujeres que se encuentran en prisión y sin la población LGBT, decidiendo, participando en estos ejercicios democráticos, la democracia no está completa. En estos logros que se han tenido, donde se dice muy claramente y de forma constante que es el tiempo de nosotras para llegar a espacios de poder, yo creo que no se trata solo de llegar a espacios de poder. Se trata de llegar para cambiar la historia de todas las mujeres. Las personas privadas de la libertad de Santa Marta y del Oriente hacen presencia a través de una proyección en una pantalla que muestra la videollamada de la plataforma Zoom. La Mami comienza su participación. Hola, mi nombre es Marilena Palma Sánchez y venimos a presentar las condiciones del taller que tuvimos en Ciudad Justicia Social. Tenemos algunas pendientes que son las siguientes. Derecho a la salud. Brindar servicios adecuados, dignos, suficientes y profesionales. Tener medicamentos suficientes. Brindar atención a salud médica y vulnerable suficiente y ético. Derecho a la igualdad y no discriminación. Garantizar trato digno para personas visitantes. Incluir la figura de concubinato para el procedimiento de visita íntima. Derecho a la identidad. Facilitar los procesos y procedimientos para acceder a documentos de la identidad y personales. Derecho al cuidado. Atención a la salud mental de hijos e hijas y familiares directos. Considerar a familiares directos, hijos e hijas como población de atención prioritaria para el acceso y servicios, programas sociales del bienestar. Hola, yo me llamo Elizabeth González Torres, tengo 32 años y aproximadamente llevo 9 años en prisión preventiva sin una sentencia. Yo quiero pelear por todas las reclusas, que somos 1,532, y yo voy a ser la voz de ellas. Y por eso a ustedes quiero que nos volteen a ver y les pido la perspectiva de género.
hacer conciencia de lo que es y qué significa, revisar la aplicación de la perspectiva de género en los procesos de acceso a la justicia, revisar los procedimientos para el acceso a la perspectiva de género. Somos el pilar de la casa, el pilar del hogar, el sustento de la familia. La mayoría de sentencias de mujeres son más altas que las de los hombres por el mismo delito y muchas vienen por un hombre, un novio, una pareja, un esposo. Necesitamos proponer medidas alternativas a mujeres que son madres o con responsabilidades de cuidado, y los únicos perjudicados son nuestros hijos, violentando los derechos de los menores, ya que les causamos un daño psicológico y físico, ya que se desarrollan sin una figura materna y algunos sufren violencia física o violencia sexual donde los dejamos encargados. Soy la voz de las 1532 chicas que están privadas de su libertad. Las representantes de los partidos aprovecharon la ocasión para decir que han tenido una agenda a favor de los derechos humanos. Enumeraron distintas acciones que ya habían hecho en el pasado con las personas privadas de la libertad. Pero nadie habló de que de 2018 a 2022 el número de personas que hay en prisión ha aumentado 13%. Tampoco dijeron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó quitar la figura de prisión preventiva oficiosa de la Constitución para adecuarse a la legislación internacional y así solo dejar la figura de prisión preventiva justificada. A esto, los gobernadores de los 32 estados se pusieron de acuerdo para pedir, a través de una carta enviada a la ministra Piña, que no se elimine esta figura de la Constitución, porque, dicen, podría vulnerar la seguridad nacional. Quizá por eso muchas reclusas de Santa Marta prefieren la actividad religiosa que la participación ciudadana, porque frente a la mayor fiesta democrática del país, han recibido una sentencia de muerte civil por parte de la sociedad y de los políticos, e insisto, muchas de ellas no tienen sentencia, es decir, son formalmente inocentes y a pesar de eso, los candidatos no las escuchan. Y ahora sabemos que su derecho a votar es complicado. Así como suena es una producción de Puro Contenido. La dirección editorial es de María Scherer y Carlos Puch. La producción ejecutiva de Giselle Ibar. En nuestra mesa editorial están también Galia García Palafox y Salvador Camarén. El diseño sonoro es de Hugo Santos Quevedo, la música de Patricio Mijares y la edición de Alonso Ávila. Te invito a escuchar todos nuestros podcasts en asicomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieras escuchar tus podcasts.